Bueno, y le agradecemos de verdad a nuestro querido Gabriel Guerra, presidente de Guerra Castellanos y Asociados, que nos acompañe esta mañana para analizar justamente estos movimientos políticos, estos temblores desde la Casa Blanca y desde Washington. Querido Gabriel, ¿cómo estás? Mi querido Javier, mi querida Luciana, muy buenos días. Trabajando en Viernes Santo, se paga triple en el cielo. Que sepas, querido Gabriel. Deja tú trabajando, querido Javier, despierto, que no es lo mismo. Querido Gabriel, qué gusto y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues un poco, bueno, pues algo de lo que sé que disfrutas estando en la relajación tal vez de estos días es de tener el tiempo de revisar todas las primeras planas, de revisar los artículos que lees en Estados Unidos. Cuéntanos un poco lo que has revisado de lo que ha sido la salida de la fiscal general Pam Bondi, querido Gabriel. Fíjate, Javier, estaba yo reflexionando hoy en la mañana que me fui a dar una caminata. Estaba yo reflexionando. La conducta de Pam Bondi, muy parecida en muchos aspectos a la de Kristi Noem, la también defenestrada secretaria de Seguridad Interior, pues nos resultaba escandalosa a muchos por muchas razones. Su manera de confrontar a miembros del Congreso, su desprecio por las normas establecidas, por la ley misma, la adulación excesiva a Donald Trump y la manera completamente partidista en que estaba conduciendo la fiscalía. Uno diría, qué bueno que la quitaron por todos esos excesos, pero no. La quitaron porque no fue, a juicio de Donald Trump, suficientemente dura en contra de sus adversarios políticos, porque no fue suficientemente ruda en el trato a quien no opina como Trump y porque pues se quedó finalmente, imagínense nada más, nosotros la vemos como como un personaje, voy a ser amable, radical o tóxico. No, pero resulta que la corren por todo lo contrario, porque no fue lo suficientemente radical y tóxico. Entonces, eso habla mucho de la manera en que se está conduciendo el gobierno de Donald Trump. De la misma forma, el día de ayer nos enteramos del cese fulminante del general de más alto rango en el ejército estadounidense, cesado por el ministro de Guerra, por Pete Hegseth, que tampoco es conocido, así que digamos, por su moderación. Y todo esto mientras crece y continúa el conflicto en Medio Oriente, mientras Irán se defiende. Tenían ustedes el cintillo hace un segundo, ya derribó un avión de guerra estadounidense, cosa inusitada. Atacó hoy un centro de datos en los Emiratos, también como parte de la ofensiva anunciada por Irán, que iría en contra de empresas de alta tecnología que están apoyando el esfuerzo de guerra. Y para colmo, por si le faltara la cerecita al pastel para estos días santos, la burla que hace ayer Donald Trump del presidente de Francia, de Emmanuel Macron, a quien arremeda. ¿Se acuerdan cuando arremedó a la presidenta de México, que fue, pues, en fin, creo que todos coincidimos en que era un exceso y era una majadería? Bueno, hizo lo mismo ayer con Emmanuel Macron, pero le agregó un detalle. Dijo, no, bueno, además tiene un matrimonio horrible Emmanuel Macron y todavía se está recuperando de aquel gancho a la quijada que le dio su esposa. Se acordarán de aquellas escenas. Sí, claro. Un día. Bueno, así las cosas, así el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, perdón que siga yo agregando gotitas y cerecitas al pastel, pero este es un pastel de cereza. Ayer la consejera espiritual de Donald Trump en la Casa Blanca, enfrente de él en una reunión, hace una analogía diciendo que él, Donald Trump, al igual que Jesucristo, fue perseguido injustamente, fue acusado falsamente, fue arrestado y detenido, y que sus enemigos han buscado destruirlo. Así como nuestro Señor Jesucristo, palabras de ella. Wow. No, bueno. ¿Qué estampa, no? ¿Qué estampa que nos das? Digo, un poco para ver el tamaño y también los detalles de esta fotografía
bueno, roza la locura, Luciana. Sí, a ver, y por otra parte, es impresionante, hablabas de, digamos, la corren por mesurada, casi decías, Gabriel, y por otra parte también el tema de los Epstein Files, de estos documentos, pero que yo tengo la sensación, y me corregirás si me equivoco, no sé cuánto le ha afectado al presidente Donald Trump. Es decir, dice cosas como las que escuchamos ayer constantemente, ha, digamos, roto muchas de las promesas de campaña, sobre todo aquellas que dicen que no iba a invadir ningún otro país, por ejemplo, que iba a arreglar las guerras, y lo cierto es que pues no parecería tener una afectación directa. Fíjate, Luciana, mira, Donald Trump está en los niveles más bajos de aprobación de un presidente estadounidense a esta altura de su periodo, en los 40s. No logra repuntar independientemente de lo que haga, tampoco cae demasiado, ha tenido una baja sobre todo por temas económicos, no por estas cosas, es decir, de nuevo, lo que uno pensaría que es el escándalo mayúsculo, en realidad al estadounidense promedio lo que le importa es a cómo está el galón de gasolina cuando llega a llenar el tanque o a tratar de llenar el tanque, o cómo está la inflación. Eso es lo que realmente pesa. Pero para quienes festejan los bajos números de Trump de aprobación, y para quienes festejan o creen que es una buena señal rumbo a las intermedias, nada más un pequeño recordatorio. La base electoral de Trump, ese 40%, 38%, el número que sea, son verdaderamente devotos, son fanáticos, van a ir a votar sí o sí. Y los demócratas o los anti-Trump, primero ya traen un nivel de agotamiento, de cansancio, después de mucho rato de estar todos los días peleando, tratando de pelear contra él. Y por otro lado, no tienen figuras que verdaderamente conecten, que prendan. Sí, claro. Entonces, el riesgo es, pues llegas al día de las elecciones, no tienes un factor movilizador del lado de la oposición, tienes un factor de fanatismo casi religioso del lado de Donald Trump, pues pregúntate quién va a ganar. Sí, claro. Además. No es por echarles a perder. No es por echarles a perder el Viernes Santo, pero bueno, hoy no es un día de festejo, en ningún lado es un día de festejo, entonces pues no podemos tampoco nosotros estar acá con buenas noticias, ¿no? Bueno, pues a ver, le digo, Gabriel, y nada más para terminar, te pido muy brevemente un comentario sobre, bueno, lo que será la propuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de Roberto Velasco, este perfil también que veníamos conociéndolo como subsecretario de América del Norte, que había estado también en el sexenio pasado con el gobierno de López Obrador. ¿Qué decir sobre él, Gabriel, rápidamente? Mira, muy rápido, creo que el día de hoy la gran prioridad de la política exterior mexicana, un tema, digamos, de supervivencia casi, Javier, es la relación con Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, me parece que tiene toda la lógica que llegue el encargado de esa relación en el último año y pico. Roberto es un hombre muy joven y que se ve más joven de lo que es todavía, pero así como tú, Javier, pero que tiene, pues a ver, se ha curtido en la trinchera, literalmente, de una relación muy complicada en un momento muy complicado. Tiene reflejos ágiles, creo que, a ver, es una pena llegar a encabezar la Cancillería porque tu antecesor haya tenido un problema de salud, lo lamento por Juan Ramón de la Fuente, pero creo que no había mejor perfil en este momento dentro del gobierno mexicano en términos de experiencia y de necesidad y de tema central. Ahora, claro, el reto para él va a ser cómo comunicar, cómo transmitir todo eso en Estados Unidos y acá, porque la Cancillería sí venía con un perfil muy bajo en el último año y pico. Se explica ahora que sabemos los problemas de salud de Juan Ramón de la Fuente. Bueno, pues te agradecemos de verdad, Gabriel. Gracias por esta comunicación en este viernes. Que descanses, un saludo a tu familia y saludos a todos por allá. Abrazo grande, querido. Y a mi manada también, a mi jauría. También a la manada. Mándale saludos. Exacto. Están acá, mira, se portaron fantástico hoy, ninguno ladró. Están verdaderamente en su best behavior. No, te están escuchando.